Buenos días, compañeros y compañeras. Sin antes agradecerles por estar en este espacio con nosotros, de compartir nuestra experiencia, de que conozcan la experiencia como familiares. Desde los 9 años de mi padre me separaron. Medio recuerdo las escenas de aquel día que imposibles son de olvidarlas, y el sufrimiento que pasábamos toda la familia y el pueblo por este suceso. Esto fue a raíz de que mi padre siempre veló por hacer respetar los derechos de todos y todas, como tanto en la propia familia. Mi padre siempre fue un hombre honesto, leal y altruista. Recuerdo muy bien el contexto de lo que pasaba en nuestro pueblo del Bosque, aunque siendo una niña, pero me daba cuenta de lo que pasaba con el resto de la gente, de cómo eran discriminadas y que no había ningún desarrollo del pueblo. Entonces fue que a principios del año 2000 la gente se empezaba a quejarse de las actitudes, discriminación y del poder coaccionaria que había tomado el presidente del Bosque, en aquel entonces de nombre era Manuel Gómez. Entonces la gente se empezaron a organizarse con la intención de destituir al presidente del Bosque. Fue así que mi papá, que de por sí que se demostraba un hombre de conciencia de lucha, de pelear por los derechos de aquellos, fue entonces así como empezó todo, que al fin mi papá tomó la cabeza, o sea, dirigir a la gente, de darle seguimiento a las quejas del pueblo, en pronunciarse tanto como comuneros y ejidales. Ya como a finales del mes de mayo, ya para junio las cosas se ponían más cabronas, en el sentido de que la gente se convencían de que tenían que seguir luchando en mejorar las condiciones de vida y del buen trato. Pero desgraciadamente para el mes de junio cambiarían totalmente el panorama social político del Bosque. El cambio que sufriría era por causa de una emboscada por el tramo carretero del Bosque a Simojovel, un aproximado de un poblado llamado Las Limas, donde fallecieron varios elementos de la Policía de Seguridad Pública, de la cual también salió gravemente herido el hijo de aquel entonces presidente municipal, que estaba de chofer de la patrulla de la presidencia que se venía del tramo. Después de esta desgracia pasó una semana y había rumores que le decían a mi papá que se huyera, porque había salido comentarios por parte de aquel presidente que le iba a responsabilizar a mi papá de los hechos criminales. Pero mi papá, no haciéndole caso, decía de que no tenía por qué irse del pueblo, porque no había nada de qué temer, porque él estaba consciente de que él no había participado en ningún hecho criminal. Pasó unos días más y llegó el día en que cambiaría todo. Mi papá ya se lo habían llevado los agentes ministeriales. En lo particular fue un sentimiento que hasta ahora no he podido superar, porque el impacto de aquel día fue tan grande que me cambiaría para toda la vida, con la cual sucedería con toda la familia. Pasaron los días y no sabíamos nada de él. Nadie nos daba alguna información de su paradero. Incluso ya habíamos hecho la idea de que lo habían matado. Pero mi familia y el pueblo no se dejarían vencidos y continuaba la búsqueda. Fue que hasta una semana después nos enteramos de que lo tenían arraigado en un hotel de Tuxtla llamado El Safari, la cual permaneció durante un mes mientras el pueblo estaba en protesta, pidiendo su liberación, marchas con pancartas de sus compañeros del magisterio, incluyendo la toma de la presidencia municipal. El gobernador Álvarez Guillén prometió su libertad si desalojaban el cabildo. Así lo hizo el pueblo. El gobernador no cumplió. Tras el arraigo, fue trasladado al cerezo número 1 de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez. Recibía visitas de maestros y amigos y también familiares. Después de 2 largos años de proceso, el 18 de marzo del 2000 fue sentenciado a 60 años de prisión. Apeló la sentencia ante el segundo Tribunal Unitario del 20º Circuito en el Toca Penal 100/2002. La sentencia fue confirmada el 21 de agosto del 2000. Promovió amparo directo ante el primer Tribunal Colegiado del 20º Circuito y el 11 de junio del 2003 el amparo fue negado. Conforme pasaban los meses y años, siempre estuvimos, tanto como él, la familia y la sociedad,
en estar activos, en demostrar la inocencia y demostrar las irregularidades que presentaba su expediente durante su juicio, que al fin lo llevaría a esa sentencia injusta. Mi papá siempre estuvo activo al interior en lucha de su libertad y demás compañeros, que como él estaban injustamente encarcelados. Pero ya mi papá ya tenía esa forma de ser el provocador en alborotar la población carcelaria. Entonces en 2005 vivió el traslado más traumático que había vivido durante su vida. En cómo fueron tratados en aquel entonces, en el Amate, la cual los transportaron en trailers. Aunque al principio mi papá lo catalogaron como peligroso y lo asignaron a una unidad especial, en donde tenían uniformes color zanahoria y nada de ropa civil. No les daban de comer, apenas agua. A los 3 días se desató un motín en toda la población desesperada por las condiciones inhumanas. Entonces ahí empezaría lo que hoy conocemos como la Voz del Amate, adherentes a la otra campaña. Y se pusieron en plantón permanente fuera de las naves al aire libre. El 5 de enero de 2006, para el año 2007 empezarían una huelga de hambre indefinida con el objetivo de ser escuchados y conseguir la libertad por cada uno de los que conformaban la organización, que tanto para nosotros los familiares durante la trayectoria de la organización estuvimos también organizándonos, veamos la forma de cómo podíamos ayudarlos afuera. Entonces, tanto ellos se declaraban en huelga de hambre, la familia también se declaraba en un plantón indefinido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La solidaridad hacia este movimiento huelguística en busca de justicia fue muy grande en Chiapas, México y también internacionalmente. Tatic Samuel Ruiz les dio su apoyo e instruyó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que lo asesorara en sus demandas. Tras 41 días de hambre, la huelga cesó. El gobierno implementó una mesa de reconciliación y revisión de expedientes, lográndose la libertad de todos los demandantes, menos mi papá. Mi papá lo han tomado como un rehén y han tomado también una represalia con sus traslados tras traslados. Casi por todos los penales de Chiapas estuvo, en Cerro Hueco, en Copainalá, en el Amate, en el Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas. Incluso permaneció casi por 6 meses internado también en el hospital Vida Mejor. Según esto, con darle seguimiento al tratamiento que padecía a sus ojos, la cual le habían detectado glaucoma. Pero las condiciones en que estaba era degradante, permanecía en la cama esposado casi las 24 horas. Apenas el año pasado, para ser precisos, el mes de octubre, empezaron con un plantón indefinido al interior del penal con una huelga de hambre, al igual indefinido, junto con otros compañeros, en que se denominaron los solidarios de la Voz del Amate, que en su totalidad se sumaron 18 presos en busca de la justicia. Al igual que la familia, nos constituimos en un plantón indefinido en la Plaza de la Paz, catedral de esta ciudad, sumándonos en la lucha de nuestros presos. Entonces, a los 20 días de la manifestación, llegó la noticia en las primeras horas de la mañana, que en la madrugada de ese mismo día, que mi papá se lo habían llevado, que habían llegado los custodios, el alcaide y el director mismo del penal, los que habían llegado por mi papá. Entonces, durante el día empezó la búsqueda en pedir información sobre su paradero. Después, ya del mediodía, nos informaron que se lo habían llevado a un penal federal. Esto por órdenes de Noé Castañón. Ya al día siguiente, con más claridad, nos notificaron que se lo habían llevado hasta Guasave, Sinaloa, en el Ceferezo número 8. Pues la impresión, tanto como compañeros de lucha y la propia familia, no nos esperábamos, ya que con este traslado era la forma en que reprimiría el gobernador hacia mi papá y la organización, porque lo hizo con toda la intención en desarticular la organización. Fraiba interpuso un amparo en contra de su traslado. A finales del mes de febrero se dictó la resolución de la sentencia del amparo, que por fortuna se hizo reconocer que el traslado había sido injustificado, que reconocía el juez de que era inconstitucional este traslado y por consecuencia tenía que regresarlo.
pero para el mes siguiente las autoridades involucradas tomarían un recurso jurídico, o sea, en que apelaron la sentencia, negando el derecho de que se regresara a mi papá, argumentando de que por ser un preso federal con una sentencia de 60 años, pues que era peligroso para la comunidad local del penal, que por seguridad no podían regresarlo. A tal controversia, pues aún sigue en su proceso a fin de esperar que por nueva cuenta se le dicte el orden para su regreso. Pero durante estos casi 8 meses de su traslado, pues para la familia no ha sido nada fácil, ya que la distancia que nos separa es tan demasiado lejos, puesto que económicamente igual ha sido un problema, pero gracias a Dios por todos aquellos compañeros que al igual han estado apoyándonos económicamente para las visitas. Una experiencia más es al conocer las condiciones en que los penales federales tratan a los internos y a las propias familias en las visitas. Tal en mi primera visita que pude vivir las condiciones en que estaba el penal, con hasta la fecha dicho penal sigue en construcción. Pero el caso es de que para ingresar al interior del penal tenemos que pasar en varias revisiones, puesto que son muy penosos, inhumanas, como también nos hacen pasar por varias máquinas o aparatos detectores. Al parecer, por todo este proceso, al final nos pasan con el familiar, en este caso con mi papá, separándonos con un cristal y custodiándonos por cada uno de nosotros con 40 minutos y mucho para la visita por cada 15 días, una llamada que al igual cada 15 días por unos 10 minutos a un número fijo. Mi papá ha tratado de sacar comunicados en denunciar los malos tratos y degradantes que reciben en el interior, de la cual se ha quejado por lo de su enfermedad que tiene en sus ojos, que se debería darle tratamiento a la glaucoma que padece, sin que hasta el momento no le he checado un especialista o por lo menos darle seguimiento a sus tratamientos que recibía. La única respuesta que le dieron era que le mandáramos el expediente clínico que tenía aquí, ya que según ellos no lo tienen. Y pues hicimos todo lo posible para que le mandáramos, pero resultó de que aquí en el Cerezo 5, que al igual no lo tenían, que cuando fue su traslado le habían mandado todo el expediente. Entonces, hasta la fecha, pues nadie sabe del expediente, nadie se ha hecho responsable, pero lo peor de esta situación es que si no aparece el expediente, pues no hay atención médica. Durante estos casi 7 meses, puesto que mi papá ha vivido tantos malos tratos, he experimentado en carne propia, como en no dejarle conservar la cabellera. Cada vez que salen, los tengan que hacer quitar, como también cada vez que salen los tengan que hacer quitar la ropa en vista de todos, que no haya una buena alimentación. Estos solo son algunos de los que les hacen. Claro, que con estos tratos pues le marcarían psicológicamente un daño emocional tan grande que el principal objetivo de estas cárceles es acabar principalmente con la personalidad y la integridad de la persona. Es por eso que hoy doy gracias a Dios por todos aquellos compas que han estado con nosotros en este caminar, por esta lucha de justicia, por exigir la libertad de mi papá. Agradezco al final por los compas que hicieron posible este foro. Pido una vez más a todas las organizaciones colectivas, individuales, a los compas de conciencia, a que se sumen con nosotros en pedir justicia en sus diferentes formas y espacios. Gracias.